Muy bien, entonces continuando con los siguientes puntos, vamos a hablar de la otra parte de la glándula hipófisis. Ya hemos hablado de la adenohipófisis, que viene a ser la hipófisis anterior. Ahora sí nos toca hablar de la neurohipófisis o hipófisis posterior. Recuerda que la adenohipófisis me representa el 85% y el 15% lo va a representar solamente la hipófisis posterior o neurohipófisis. Recuerda que la adenohipófisis tiene por finalidad producir hormonas y la neurohipófisis solamente tiene por finalidad almacenar hormonas. Ten mucho cuidado con ese dato, ya que te dicen son hormonas, pregunta de examen, ¿no? Ya sea para cualquier lugar del departamento, te dicen son funciones de la neurohipófisis, excepto se encarga de producir dos hormonas, la oxitocina y la antidiurética. Falso. Recuerda que solamente se encarga de almacenar dos hormonas que provienen de hipotálamo, ¿no? Tenemos acá, no te olvides, solamente se almacena. Se almacenan dos hormonas, la oxitocina y la antidiurética. Recuerda que la oxitocina va a ser producido por unos núcleos que se encuentran ¿en dónde? En el hipotálamo. Estos van a trasladar sobre todo la oxitocina y van a ser almacenados ¿en dónde? En la neurohipófisis. ¿Cómo se llaman esos núcleos del hipotálamo que se encargan de producir la oxitocina? Acuérdate de esta mnemotecnia, acuérdate de sapo. ¿Por qué sapo? Recuerda que cuando hablamos de supraópticos, hablamos de ¿qué? De antidiurética, y los núcleos paraventriculares del hipotálamo se encargan de producir la oxitocina, ¿no? La oxitocina. ¿Con qué otro nombre encuentras a la oxitocina? Como la pitocina, ¿no? La pitocina, muy bien. No me confunda como con pitonisa, que ya saben, RB significa adivinadora. Ahora sí, ¿dónde se produce? En los núcleos paraventriculares ¿de quién? Del hipotálamo, ¿no? Ahora, cuando estos núcleos secretan la oxitocina, este baja a través de una neurofisina. ¿Cómo se llama esa neurofisina? Tipo 1, ¿no? Y se almacena junto con la oxitocina en los llamados cuerpos de Herring, que se encuentran ¿en dónde? En la pars nervosa, o también llamada pars nerviosa, que pertenece a la neurohipófisis. A la neurohipófisis. ¿De dónde proviene la adenohipófisis? Proviene de la bolsa de Racket. Y la neurohipófisis proviene del tubo neural, ¿no? Proviene del tubo neural. Ahora sí, esta oxitocina es almacenada y posteriormente liberada para cierto momento. ¿En qué momentos o qué funciones realiza la oxitocina? La oxitocina actúa sobre todo en dos momentos. Actúa en el mismo útero, ¿sí? En el mismo útero para el proceso del parto, ¿no? ¿Y qué hace en el útero? Se encarga de la contracción muscular lisa, ¿no? Se encarga de realizar la contracción muscular lisa. Cuando la contracción muscular lisa aumenta, incluso demora entre 60 minutos a 90 minutos, cuando la mujer llega y está preparada, sobre todo la cabeza se encuentra en posición cefálica, vertical y en el lado izquierdo, entonces solamente falta que la mujer comience a dilatar y que la oxitocina comience a actuar realizando la contracción muscular, ¿no? Lisa del útero, ¿no? Del útero. Ahora, también recuerda que esta oxitocina actúa en otro lugar, actúa en la glándula mamaria. ¿Y qué hace la glándula mamaria? Cuando el neonato recién nacido consume sobre todo los alimentos provenientes de las mamas en la mujer, el recién nacido coloca sobre todo su boquita entre contacto con el pezón, ¿no? Tiene que escucharse el sonido, no se tiene que escuchar un sonido, sino que tiene que escucharse un sonidito que indica que la mama se encuentra en una posición adecuada en la boca. ¿Para qué? Para que comience y se presente un reflejo, ¿no? El reflejo de Ferguson-Harris, ¿no? Entonces el reflejo de Ferguson-Harris activa dos hormonas. Activa la prolactina, que es la hormona producida por la adenohipófisis, y estimula la liberación de oxitocina y promueve la eyección de leche materna. Produce la célula galactófora de leche materna, y la oxitocina lo que hace es expulsar o eyectar, ¿no? Para que salga hacia la cavidad bucal del neonato o recién nacido y pueda consumirlo posteriormente. Pregunta, ¿cómo se llama la primera leche materna producida en la mujer en los primeros días? Es el calostro, ¿no? Vamos con otra hormona, vamos con la antidiurética. Recuerda que la antidiurética también recibe el nombre de HAD, pitresina o angipresina, ¿no? Arginina presina, ¿no? No te olvides.
o también llamada pitresina, ¿no? Es el otro sinónimo que se presenta en los exámenes. La antidiurética también recibe el nombre de pitresina. Ahora, ¿quién se encarga de producir? Los núcleos supraópticos del hipotálamo, ¿no? Acuérdate de esa mnemotecnia. Supraóptico ADH. Paraventriculares OXI, ¿no? Oxitocina, ¿no? Muy bien. Ahora, esos núcleos supraópticos, como puedes observar aquí, nuevamente, ahí está, se producen aquí en los núcleos supraópticos del hipotálamo. Eso baja a través de la neurofisina tipo 2, su acompañante, y se van a almacenar en los cuerpos de Henry que se encuentran ¿en dónde? En la pars nervosa de la neurohipófisis, ¿no? De la neurohipófisis. Nuevamente, la neurohipófisis no produce hormona, solamente se encarga de almacenarlas y posteriormente liberarlas, ¿no? ¿Qué porción de la hipófisis produce hormonas? Solamente la de la hipófisis, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de la antidiurética? Recuerda que la antidiurética tiene mucho que ver con evita perder agua, o sea, por eso de ahí viene su nombre antidiurética. Diuresis es formación de orina, entonces la antidiuresis evita la formación de orina y esto hace que se pierda agua y que llegue a ser almacenada en la vejiga, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra función de la antidiurética? Recuerda que la otra función de la antidiurética es que se encarga de regular la volemia, chicos, se encarga de regular la volemia. ¿Cómo así la volemia? ¿Y qué es la volemia? La volemia es el volumen de sangre, ¿no? Es el volumen. ¿Y cuánto es el volumen de sangre? Recuerda que el volumen de sangre aproximadamente, ¿cuánto es? Es el 8%. ¿De qué? Del peso corporal. Es decir, si una persona pesa 70 kilogramos, su volemia será el 8%, o sea, 5.6 litros, ¿no? Si una persona pesa 100 kilogramos, profesor, ¿cuánto será su volemia? Será 8 litros, ¿no? Entonces, ¿qué es la volemia? Nuevamente es el volumen de sangre. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la volemia? Hablamos de casos de hipervolemia. Entonces la antidiurética ya no va a encontrarse activa y va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Porque si se encuentra activa, va a comenzar a reabsorber agua, ¿sí? Recuerda que la antidiurética tiene por finalidad reabsorción de agua, pero ¿actúa en dónde? Actúa en los túbulos colectores, ¿no? Y en una pequeña parte del tubo contorneado distal, ¿no? Entonces no te olvides que también se encarga de la reabsorción de agua, ¿no? ¿Qué más? Recuerda que la misma se encarga de resolver por las mismas acuaporinas, ¿no? Acuaporinas tipo 2. Vamos con otro punto. ¿Qué pasa si hay disminución de volemia? ¿Qué pasa con las personas que sufren un accidente? Vamos a poner el caso que sufre un accidente en la carretera X. Este accidente ocasionó que se lesionen los vasos, las arterias femorales, que son arterias de gran calibre, y que la pérdida de sangre es masiva. Entonces, esto va a ocasionar que el volumen de sangre baje, y si baja, para ello van a iniciarse algunos mecanismos de compensación, ¿no? Como el aumento de la presión arterial, entre otros. Ahora, para formar nueva sangre, para ello la hormona antidiurética tiene que estar activada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a evitar que el agua que va a ser desperdiciada por las heces o por la orina va a seguir manteniéndose en nuestro organismo. ¿Para qué? Para poder nuevamente producir sangre, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es el antagonista de la antidiurética o de la ADH? Recuerda que el antagonista viene a ser el alcohol, ¿no? Y eso yo creo que tú te debes haber percatado en muchas situaciones, como cuáles, en algunos cumpleaños, o obviamente que tú, chicoco de la academia élite, debes recordar que tú no bebes ningún alcohol, ¿no? Pero yo sé que tú has estado bien en las reuniones de tío, de papi o mami, tú estás ahí con tu prontuario, leyendo cualquier curso, y te has percatado que cuando llegan personas recién y comienzan a consumir alcohol, estos a la media hora se están yendo al baño, ¿no? Ya voy al baño, te vas nuevamente, regresa a la ronda, está ahí bailando, conversando y nuevamente consume alcohol, y esto posteriormente a la media hora o a la hora se dirige al baño, ¿no? Entonces esas veces constantes es porque el mismo alcohol inhibe a la antidiurética, ¿no? Entonces recuerda que si la antidiurética no se encuentra activada, no va a evitar la pérdida de agua. Entonces el agua va a comenzar a desperdiciarse, a ser liberado. ¿Y cómo se va a formar esa agua? A través de orina, ¿no? Y es ahí como te explicas por qué el alcohol es el antagonista de la antidiurética. Pregunta de examen, chicos, pregunta de examen. Muy bien, vamos con otro punto muy importante. Patologías con respecto a la antidiurética. ¿Qué pasa con la antidiurética? ¿Qué pasa si hay una disminución de antidiurética en el adulto? ¿Sí? En el adulto. Recuerda que si hay una disminución de antidiurética en el adulto,
me va a producir la diabetes insípida. ¿Y qué es la diabetes insípida? Mira, esta enfermedad se caracteriza por los siguientes síntomas. Esta persona al tener poca acción de la ADH o poca disminución, bueno, para ello tenemos que saber cuáles son los tipos de diabetes insípida. Uno es a nivel central y otro es a nivel nefrogénica. Cuando hablamos de nivel central es porque la glándula, la neurohipófisis o el hipotálamo no produce ADH correspondiente, ¿no? Esa es la central. Y cuando hablamos de nefrogénica, que cuando esta antidiurética se encuentra en proporciones normales o en cantidades normales, a la hora de ir al órgano diana, que en este caso viene a ser la nefrona, los tubos contorneados distales, la parte final y el tubo colector, no se va a acoplar correspondientemente, ¿no? Entonces tenemos acá la antidiurética y tenemos los receptores del ADH, entonces no va a haber acoplación o no va a desencadenar el efecto correspondiente, ¿no? Hablamos de una diabetes insípida nefrogénica. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué pasa si hay disminución de ADH? Si hay disminución de ADH, entonces va a comenzar a perder grandes volúmenes de agua a través de la orina, ¿no? Entonces esta persona comienza a perder grandes volúmenes de agua a través de la orina. Ese aumento en la producción de orina se le llama poliuria, ¿no? Poliuria. Entonces esta poliuria, para acá vamos a ver acá la poliuria, acá es la poliuria. Esa poliuria comienza a presentarse, ¿no? ¿Y qué es la poliuria? La poliuria viene a ser la formación de orina por encima de los 2 litros, ¿no? De los 2 litros. Entonces, llegas a formar grandes volúmenes de orina. Claro, forma grandes volúmenes de orina. ¿Qué pasa? Te deshidratas. Y si te deshidratas, ¿cuál es la primera sensación? La sed, ¿no? Entonces, comienza a perder grandes volúmenes de orina. Se presenta las sensaciones repetidas de sed, polidipsia. Y este es un círculo vicioso, ¿no? Tomas agua. Como no tienes antidiurética, lo liberas a través de la orina, nuevamente te da sed, tomas agua, pierdes orina, tomas agua, pierdes orina. Hablamos de la diabetes insípida. Recuerda que la enfermedad de la 2P, de la polidipsia y de la poliuria, ¿no? Polidipsia y poliuria. Muy bien, entonces terminamos con ese punto, nos dirigimos a otro órgano. ¿Hablamos de quién? Del páncreas, ¿no? ¿Qué debes saber del páncreas, chicoco? Recuerda que el páncreas es una glándula mixta y retroperitoneal. ¿Por qué es una glándula mixta, profesor? Recuerda que la glándula mixta, hablamos que realiza dos funciones, una función tanto exocrina como endocrina. La función exocrina es de liberar. Esta función exocrina está a cargo de los acinos pancreáticos. ¿Cuánto me representan los acinos pancreáticos, chicoco? Los acinos pancreáticos me representan el 99% de ¿qué? De toda la masa pancreática, ¿no? Profesor, entonces, ¿cuál es la finalidad del acino pancreático? El acino pancreático se encarga de producir el jugo pancreático, ¿no? El jugo pancreático. Ahora, la función endocrina. La función endocrina va a estar a cargo ¿de quién? De los islotes de Langerhans. Y de toda la masa pancreática, los islotes de Langerhans me representan el 1% de toda la masa pancreática, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad de los islotes de Langerhans? Producir hormonas. O sea, tiene una finalidad endocrina, ¿no? Finalidad endocrina. Ahora, vamos acá, realizamos un corte, ¿no? Realizamos un corte del páncreas y lo llevamos al microscopio, le aumentamos el lente y podemos observar eso. Esto lo que ves es un islote de Langerhans, ¿no? Y alrededor son los acinos pancreáticos. Finalidad, jugo pancreático, ¿no? Y acá tenemos a los islotes de Langerhans. Ahora, ¿qué encontramos en los islotes de Langerhans? En los islotes de Langerhans encontramos 4 células, hasta 5 células, ¿ya? Vamos a mencionar. La célula que me representa el 20% son las células alfa, del 10 a 20%. Entonces, estas células alfa tienen por finalidad producir una hormona llamada glucagón, ¿no? El glucagón. Ahora, este glucagón tiene muchos efectos, pero el principal efecto del glucagón es que se encarga de aumentar los niveles de glucemia en la sangre. O sea, tiene un efecto hiperglicemiante, ¿no? Aumenta la glicemia, chicos. No te olvides que los valores de la glucosa van desde los 80 a 110 miligramos por decilitro, ¿no? Muy bien, el glucagón tiene efecto hiperglicemiante. Las células que se encargan de producir son las células alfa, que va de 10 a 20%. Ahora, vamos a encontrar otra célula. ¿Cómo se llama esta otra célula? Son las células beta, que son las células más abundantes de los islotes de Langerhans.
¿Cuánto es su porcentaje? Es de 60 a 70%. ¿Y cuál es la finalidad? Se encarga de producir una hormona llamada insulina, ¿no? ¿Cuántos aminoácidos presenta la insulina? 51 aminoácidos. Ahora, ¿cuál es el efecto de la insulina? Mira, el efecto de la insulina es que se encarga de reducir los niveles de glucosa en la sangre. O sea, tiene efecto hipoglicemiante, ¿no? Tiene efecto hipoglicemiante. Muy bien. Ahora, el glucagón, el glucagón lo que promueve es el aumento de glucosa en la sangre. ¿Y cuáles son las formas de cómo se puede obtener glucosa en la sangre? Pues muchos factores. Unos van a estimular y otros van a inhibir. Por ejemplo, en el hígado se promueve ¿a qué? A la glucogenólisis. ¿Y qué es la glucogenólisis? Es la transformación de glucógeno a glucosa, ¿no? Entonces, el glucagón promueve esa acción, claro, ¿no? ¿Qué más? Recuerda que el glucagón también convierte de ácidos grasos o de aminoácidos, estos dos componentes los convierte ¿a qué? A glucosa. A ese fenómeno, ¿cómo se le denomina? Se le llama gluconeogénesis. Eso se le llama gluconeogénesis, que es la transformación de aminoácidos o de ácidos grasos a glucosa, ¿no? Muy bien, entonces ya sabes acá, estimula la lipólisis, ¿no? La proteólisis. Muy bien. Ahora, el glucagón le encanta ver a la glucosa, o sea, son amigas. Pero ¿quién no lo puede ver ni en pintura? Es la insulina. Y la insulina, cuando está activa o cuando se encuentra en proporciones, proporciones ya aumentados o normales, o en situaciones en donde la glicemia se dispara, lo que hace la insulina es asustar, ¿no? O sea, prácticamente el delincuente viene a ser la glucosa y la insulina viene a ser la policía. Entonces, ¿cuáles son las formas en cómo esta glucosa se puede promueve a su disminución, o sea, el efecto hipoglicemiante? La insulina lo que provoca es que esta glucosa se transforme ¿en qué? En glucógeno. A ese fenómeno, ¿cómo se le llama? Glucogénesis o glucogenogénesis, que viene a ser la transformación de glucosa a glucógeno. Y esto posteriormente, ¿dónde se va a almacenar? En el hígado, ¿no? Recuerda que en el hígado se almacena el 25% de todo el glucógeno, ¿sí? De todo el glucógeno, porque el 75% ¿de dónde se almacena? Se almacena en los músculos, ¿no? En los músculos. Ahora, vamos con otra función, vamos con otra célula, vamos con las células delta, ¿no? Recuerda que estas células delta, que se encuentran de 10 a 20%, se encargan de producir otra hormona. ¿Cómo se llama esta hormona? Es la somatostatina, ¿no? Ahora, esta somatostatina tiene por finalidad provocar un efecto hipoglicemiante o hiperglicemiante. ¿Y cómo puede producirse esa función? Mira, lo que hace la somatostatina, como recordarás en la primera parte, en la secreción de tipo paracrina, esta somatostatina, al ser secretada, se puede unir a los receptores de las células alfa y lo que produce es inhibir la secreción de glucagón por parte de las células alfa. Y si no hay glucagón, no va a haber efecto hiperglicemiante, sino se va a producir un efecto hipoglicemiante, ¿no? Muy bien, entonces, si esta somatostatina se une a los receptores de las células beta, promueve a que la insulina no se encuentre presente y eso va a ocasionar que las situaciones de hipoglicemia se reviertan y aumenten los niveles de glucosa en la sangre. O sea, tiene efecto hiperglicemiante cuando inactiva a las células beta y tiene efecto tiene un efecto hipoglicemiante si inactiva a la célula alfa, ¿no? No te olvides. Muy bien. Por otro lado tenemos a las células F, ¿no? Recuerda que estas células F se encargan de producir otra hormona, que es el polipéptido pancreático humano. ¿Cuál es la finalidad del polipéptido pancreático humano? La función principal del polipéptido es que se encarga de inhibir a la somatostatina. Y hay otra célula, por si acaso hay anotarlo, las células épsilon, que tienen por finalidad producir la grelina, y esta se encarga de regular el apetito, ¿no? El apetito. Muy bien. Hasta aquí ya tenemos mencionado. Pregunta de examen. ¿Cuál es la hormona más abundante excretada por los islotes del Langerhans? La insulina, no te olvides. ¿Y cuál es la finalidad? Reducir los niveles de glucosa, hipoglicemiante. Ahora, vamos a ver la patología más frecuente en ellas. ¿Cuál es la patología más frecuente en ellas? Vamos a ver. La patología más frecuente es la conocida, la enfermedad del azúcar o la diabetes mellitus, ¿no? Recuerda que la diabetes mellitus se caracteriza por los siguientes signos y síntomas. Primero, la persona que tiene diabetes siempre se les va a inculcar que reduzcan su ingesta de alimentos, ya que
sea carbohidratos, ya sea la cantidad máxima o mínima sancochada con o sin aceite, esto va a convertirlo en glucosa. Entonces se le va a restringir un poco los alimentos, por lo que esta persona comienza a tener una sensación o ganas de comer. Polifagia. Ahora, de tanto que se detiene, comienza a comer, ¿no? Primero, esos son los síntomas principales, ¿no? Eso ya, lo que te mencioné anteriormente, es cuando ya detectado. Pero cuando una persona no es diagnosticado diabetes, entonces esta persona come cada rato, ¿no? Tiene hambre a cada rato, ¿no? Come por aquí, come por allá. Por debajo de su cama encuentra chocolate, caramelos, galletas, yo qué sé, etcétera, ¿no? Polifagia. Después de comer tanto, ¿cuál es la sensación que se va a presentar? Después de comer tanto, la sensación es la sed. Entonces, esta persona va a comenzar a presentar sensación de sed, ¿no? El aumento de la sed. ¿A eso cómo se le llama? Polidipsia. Después de tener sensación, sobre todo de querer tomar agua, va a consumir y esto posteriormente va a originar grandes formaciones de orina, ¿no? Poliuria, que viene a ser la formación por encima de los 2 litros. Entonces tenemos otro síntoma, poliuria. Ahora, ¿qué pasa con algunos pacientes diabéticos? Se dice que algunos pacientes diabéticos tienen una sensación de picadura en las zonas genitales. A eso se le llama prurito, ¿no? Y también esos pacientes cuando ya son diagnosticados, pues se les restringen los alimentos, por lo que tienen una tendencia a perder peso, ¿no? A perder peso. Tengo pregunta. La enfermedad de las 3P, ¿cuál es? Polidipsia, tienes acá a la polidipsia, tienes polifagia, polidipsia, y por otro lado tienes a la poliuria, ¿no? La enfermedad de las 3P, pregunta de examen, diabetes mellitus. Enfermedad de las 2P, poliuria y polidipsia, diabetes insípida, ¿no? Y acá te agrego 2P más, incluso se habla de 3P, ¿no? Pérdida de peso y pérdida de energía, ¿no? Si pierdes peso, pues esta persona va a estar un poco cansada, hay pérdida de energía, ¿no? Muy bien, entonces, hablamos de 2 tipos de diabetes. Hablamos de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Recuerda que en la diabetes tipo 1, mira, de 10 pacientes diabéticos, 9 son diabetes tipo 2, el 90%, y 1 es de tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, el 10%, ¿no? Entonces, ¿cuál de las 2 diabetes es la más frecuente? La diabetes tipo 2. Ahora, recuerda que la diabetes tipo 1 se produce en niños y jóvenes hasta 25 años. Y la diabetes mellitus tipo 2 se puede dar en personas mayores, en personas adultas, ¿no? En la diabetes tipo 1 no puede elegir géneros, puede producirse ya sea en varones o en mujeres. Y en la diabetes tipo 2 se produce mayormente, la tasa va inclinada hacia las mujeres. Muy bien, ahora, la diabetes tipo 1, para comenzar, es una diabetes autoinmune. ¿Por qué es autoinmune? Porque las células inmunitarias reconocen como agente extraño o como un antígeno, ¿a quién? A las células beta. Entonces, si lo reconocen como un antígeno, lo que van a hacer las células inmunitarias es destruyen todas las células y no dejan ninguna sola viva, o sea, no dejan ninguna. Entonces, ¿qué pasa con ellas? No hay insulina, no hay células beta, por lo consiguiente no me van a producir insulina. Y si no hay insulina, entonces no me va a poder reducir los niveles de glucosa en la sangre, por lo que esta persona va a tener efectos de hiperglicemia muy disparados. Puede tener efectos por encima de 300 miligramos, 400, 500, hasta hay casos de 1000, ¿no? Entonces, ¿esto puede provocar la muerte? Sí, claro, ¿no? Para ello, ¿cuál es el tratamiento? Recuerda que el tratamiento es que tiene que aplicarle dosis todos los días de insulina exógena, ¿no? Si no y es ahí donde recibe el nombre de diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente. ¿Por qué insulino dependiente? Porque va a depender de la insulina todos los días y por el resto de su vida, ¿no? Tratamiento. Y la diabetes tipo 2, recuerda que la diabetes tipo 2 se produce en los adultos. Y el problema es que posiblemente se produce una insulina de mala calidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llega a producirse? Recuerda, ¿no? Ahorita los chicocos comen de todo, hamburguesa, pizza, comida grasosa, copiosa, comienzan a consumir alimentos en exceso. Entonces, ¿cuáles son los órganos que mantienen a que los niveles de glucosa se encuentren disminuidos? Pues uno de ellos es el páncreas, ¿no? Entonces, el páncreas produce insulina, lo agota, el páncreas trabaja, pasan los 15 años, 20 años, consumes alcohol, consumes alimentos copiosos, 25 años, 30 años, tu peso sobrepasa el índice de masa corporal
tienes a tener un peso de 100 kilogramos, 120 kilogramos o 90 kilogramos, entonces tu páncreas de tanto haber trabajado todo el tiempo dice, ya no aguanto más, me cansé, se fatiga. Entonces de ese páncreas que comienza a trabajar en un 100%, comienza a trabajar en 90%, 80%, 70%, 60%. Y es ahí cuando las personas son diagnosticadas con diabetes, porque recuerda que para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 hay varios parámetros. Primero, que la persona vaya en ayunas, se le realiza un examen de glucosa y si ese examen de glucosa basal no sobrepasa cierto límite, entonces nuevamente se le repite el examen, ¿no? Y si sale positivo, entonces ya es diagnosticada diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Tipo 2. No te olvides que es un dato muy importante. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la persona que tiene diabetes tipo 2? Entonces, cuando las son diagnosticadas, por lo normal, esas personas tienden a encontrar que su páncreas posiblemente esté funcionando en un 50 o en un 60%. Y es ahí donde tienen que cuidarse, ¿no? Tienen que cuidarse. La diabetes mellitus tipo 2 no hay cura, chicos. Recuerden que hay remedio milagroso que curan. Falso, chicos. La moringa, profesor, que es falso, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado con lo que consume. Claro que posiblemente puede reducir los niveles de glucosa, pero que cure la diabetes, no. ¿La puede controlar? Sí. Ahora, lo que se pide, que si ese paciente tiene su páncreas funcionando a un 60%, tiene que cuidarlo, ¿no? Tiene que cuidarlo hasta los últimos días. ¿Por qué? Porque si lo descuida en alimentos, entonces este páncreas va a ir agotándose de ser 50 a 40, a 30, a 20, hasta 10 o hasta 0, y es ahí donde los niveles de glucosa se disparan. ¿Qué pasa con esos tipos de pacientes? Entonces, utilizan mayormente cuando su páncreas se encuentra en un 50 o 60%, utilizan medicamentos como la metformina o como la glibenclamida. Pero cuando el páncreas no funciona completamente, entonces van a tener que optar por otro fármaco. ¿O como cuáles? Como la insulina exógena, ¿no? Entonces tienen que aplicarte insulina, inyecciones a nivel abdominal, ¿no? Y para el paciente es un poco incómodo, ¿no? Muy bien, entonces recuerda, de los dos tipos de diabetes, ¿cuál es el más frecuente? La diabetes mellitus tipo 2. Ahora sí, pasamos al último punto con respecto a las glándulas suprarrenales. Entonces recuerda que esas glándulas se encuentran en la parte superior o en el polo superior de los riñones. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es un corte coronal y esto es lo que vamos a visualizar. ¿Qué pasa? Que la glándula suprarrenal va a estar dividida de la siguiente manera, ¿no? La glándula suprarrenal va a estar formada, uno, por la cápsula suprarrenal, tienes a la corteza suprarrenal y por otro lado tienes a la médula suprarrenal. Recuerda que la que se encuentra en mayor proporción es la corteza suprarrenal, ¿no? Que deriva de la capa llamada mesodermo, 80%. Y por otro lado tenemos a la médula suprarrenal, que está conformada por el 20%, ¿no? Que va a salir del endodermo, ¿no? Del endodermo. Ahora, la corteza suprarrenal se divide en, vamos a encontrar tres capas. Primero, tenemos a la capa glomerular. En la capa glomerular vamos a encontrar la familia de las hormonas llamadas mineralocorticoides. Y dentro de los mineralocorticoides tenemos a la aldosterona. Y esa aldosterona, ¿qué funciones va a producir? Se encarga del balance electrolítico, ¿no? Se encarga de la reabsorción de sodio, ¿sí? Se encarga de la reabsorción de sodio, cloro y agua. Si reabsorbe sodio, va a reabsorber agua y también va a reabsorber cloro, ¿no? ¿Y qué más? Secreta potasio y secreta iones de hidrógeno, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una hiposecreción corticosuprarrenal? Mayormente cuando hay disminución de aldosterona, me va a producir la enfermedad de Addison, ¿no? La enfermedad de Addison me va a ocasionar zonas del cuerpo, una pigmentación oscura o una coloración azul morada en la lengua, sobre todo de las mujeres, ¿no? Muy bien, pasamos a otro punto. Vemos acá, recuerda que la capa glomerular me representa el 10%. La capa fascicular es la capa con mayor proporción. ¿Cuánto me representa? El 85%. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la capa glomerular? La capa glomerular se encarga de producir las hormonas que me van a formar la familia de los glucocorticoides. Tenemos a la hidrocortisona, cortisona y la corticosterona. La hidrocortisona no es nada más ni nada menos que el cortisol, conocida como la hormona del estrés. ¿Cuáles son las funciones del cortisol? Se encargan sobre todo de regular o de disminuir los procesos de inflamación. Es antiinflamatorio. También no te olvides que tiene
a aumentar los niveles de glucosa, o sea, también tiene efecto hiperglicemiante. Y por otro lado, tiene a reducir las defensas o la acción de los linfocitos, o sea, es antiinmunitaria o también llamado inmunosupresor, ¿no? Inmunosupresor. Muy bien, pasamos con otra capa, viene a ser la capa reticular, que me representa entre el 5 a 7% y tiene por finalidad producir a las hormonas que me van a formar la familia de los gonadocorticoides. Entre ellos tienes a los andrógenos. Estos andrógenos se encargan de darle los caracteres sexuales secundarios a los varones. En cierta cantidad se va a producir estrógenos que le va a dar los caracteres sexuales respectivos a las mujeres. Entonces, aquí acabamos, chicos. Muy bien, vamos a resolver la práctica número 6 en relación al sistema endocrino. Primero, pregunta número 1. Con respecto a la función que cumple la hormona antidiurética, ¿cuál de las proposiciones es falsa? Su aumento produce diabetes insípida. Clave A. Señale cuáles son las siguientes hormonas son catecolaminas. Recuerda que la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. No olvides que la noradrenalina y la adrenalina son producidas por la médula suprarrenal, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos de la noradrenalina? Pues tiene a tener efectos como cuáles: aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, chicos, ¿no? ¿En qué momento se va a activar noradrenalina? La noradrenalina y la adrenalina se activan sobre todo en momentos de emociones fuertes, en huida o en el miedo, ¿no? Ese miedo que te da sobre todo cuando vas a rendir un examen, ahí está, ahí se libera noradrenalina. O el choro, al coger algo que no le pertenece y sale corriendo, la noradrenalina se activa en ese instante, ¿no? 3. La diabetes tipo 1 es una enfermedad funcional que se presenta cuando no hay insulina, beso. 4. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción de la glándula tiroides mediada por anticuerpos. Ese es el Graves-Basedow, ¿no? Pero el Graves-Basedow es una enfermedad sobre todo que es, digamos que es una enfermedad autoinmune, pero dice destrucción de las glándulas tiroides. Hablamos de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? 4A. 5. Señala la relación incorrecta. Ahí sería sobre todo la ACTH, que es la adrenalina, ¿no? Es de la adenocorticotropina. 5C. No es función de la adrenalina. Acelerar el ritmo cardíaco, aumentar la presión arterial, vasoconstricción periférica, ayudar a liberar glucosa, broncoespasmo, no. Broncodilatación, chicos, broncodilatación. ¿No? 7 es, las células parafoliculares de la tiroides, ¿qué producen? Las células parafoliculares producen solamente tirocalcitonina, ¿no? 7A. No es elaborada en la adenohipófisis. Ya saben, ¿no? Todas ellas menos la D, la oxitocina. ¿La oxitocina producida por quién? No te olvides que es producida por los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Entonces hablamos de 8D. Es la glándula que participa en el ritmo o sistema circadiano, ¿no? Es la glándula epífisis cerebral o también llamada glándula pineal, ¿no? Son acciones de la insulina, excepto, ¿no? Todo, mira, no, esa pregunta es demasiado sencilla, ¿no? Todas, profesor, no me acuerdo, pero hay una que no me cuadra. ¿La insulina tiene efecto hiperglicemiante o hipoglicemiante? Tiene efecto hipoglicemiante. De las siguientes hormonas no pertenece a las glándulas adrenales. Tienes ahí a la renina, ¿no? La renina no pertenece a las glándulas adrenales. Son acciones del glucagón, excepto, ¿no? Recuerda, promueve la glucogenólisis, claro, libera glucogenólisis, promueve la cetogénesis, promueve la gluconeogénesis, muy bien, aumenta la glucólisis, no, la reduce, más bien, ¿no? 12, dedo. Con respecto al páncreas, es incorrecto. Pesa 150 gramos. Función endocrina, formación de hormonas, no, esa es la función endocrina, ¿no? 13, casa. 14, la hormona la corteza suprarrenal deriva de qué capa embrionaria. Acuérdate de mesodermo, ¿no? La hipófisis se ubica ¿en dónde? En la silla tuberca, ¿no? Del hueso esfenoides. Hormona cuya concentración aumenta en la orina durante los 12 días de fecundación. Ahí está. ¿Cuál es esa hormona que la verdad le tiene miedo a la gran mayoría de chicocas cuando han metido la pata? La hormona crónica humana, la HCG. Mientras pasan los días, la hormona crónica comienza a presentar un aumento enorme, ¿no? Son hormonas producidas en la neurohipófisis, excepto todas las anteriores no son producidas por la neurohipófisis, ¿no? Enano. El cretinismo es una afección que ocurre El cretinismo ocurre porque hay una hipofunción ¿de quién? De la glándula tiroides, ¿no?
hay disminución de T3 y T4 en el niño, ¿no? Cuando hay disminución de T3 y T4 en el niño, me produce creatinismo. Y si hay un aumento de si hay una disminución de T3 y T4 en el adulto, hablamos de mixedema, ¿no? Hay alopecia, hay caída de cabello. Y en el niño, en el cretinismo, hay retraso mental. Por eso el nombre viene cretino, como retrasado mental, ¿no? Y hay talla baja, hay una estatura baja, ¿no? La 19, la hipersecreción de aldosterona, ¿qué me produce? Hipersecreción con. Cuando hay hipersecreción, aldosterona con. Cuando hay disminución, siempre está relacionado con el síndrome de Cushing. La hormona que simula la concentración de las células musculares del útero. 20. La hormona que relaja la sínfisis púbica y dilata la cervix, la relaxina. 21. Hormona que simula la contracción de las células musculares lisas del útero durante el parto. Ya, pues la que participa es la oxitocina, ¿no? La oxitocina. Muy bien. Marque verdadero o falso las siguientes premisas. El páncreas es una glándula sola endocrina, falsa. Las células beta del asesino pancreático producen insulina, falso. No es de los asesinos, sino es de los islotes. La diabetes mellitus tipo 1 es conocida como la diabetes juvenil, verdadero. La función endocrina del páncreas lo realizan los islotes pancreáticos del Langerhans, verdadero. Enano. Con respecto a la hormona de crecimiento, señale verdadero o falso. ¿Se le denomina GnRH o somatotropina? No. Ahí la GnRH es falsa porque es la hormona liberadora de las gonadotropinas, producida por el hipotálamo. Falsa. La hipersecreción en el niño causa cretinismo, falsa. Es enanismo. ¿Realiza metabolismo solo de lípidos? No, también de carbohidratos y de proteínas. Falsa. ¿Actúa en el cartílago de crecimiento de huesos planos? Falsa. Solamente en huesos largos, ¿no? Sobre todo ayuda en el cartílago de crecimiento se encuentra en huesos largos. Respuesta, enano. Con respecto a la glándula tiroides, señale verdadero o falso. Se ubica en la región posterior del cartílago tiroides, falsa, ¿no? Se encuentra en la parte anterior. En las células foliculares se producen las hormonas T3 y T4, verdadero. Un caso de hipertiroidismo es la tiroides de Hashimoto, verdadero. No es una enfermedad autoinmune donde hay destrucción de la glándula tiroides. Es falsa, es falsa. Tercera es falsa. Es un caso de hipotiroidismo. No, hipertiroidismo es el Graves básico. La hiposecreción hormonal de T3 en el niño causa enanismo pituitario, falso. Es al contrario, cretinismo, ¿no? Y por último tenemos, con respecto a los islotes pancreáticos del Langerhans, señale verdadero o falso. Las células beta del hígado producen insulina. Oye, ten cuidado con esa serie mexicana, ¿no? Médicos en alerta, ¿no? Que decían que el hígado produce una hormona que reduce los niveles de glucosa. Error grande. Vergüenza ajena. Falsa. Las células alfa son las células más abundantes de los asesinos pancreáticos. Falsa, ¿no? Un efecto de la insulina es la glucogenólisis, falsa. La hormona glucagón es producida por las células alfa, verdadera. Tu clave, enano. Muy bien, chicos, hasta ahí con la resolución de la práctica. Muy bien, chicos, entonces damos por finalizada el desarrollo de la semana número 6. Espero que haya sido de utilidad esta clase y nos vemos la próxima clase. Cuídense todos. Bye, bye.